es que son personas normales, no son más egoístas, no miran en menos, no hablan tampoco distinto o yo no lo noto. Por lo general viven muy por debajo de sus ingresos. O sea, no es que si tienen 100 millones de dólares en la cuenta se los van a gastar. Son muy cuidadosos con el dinero. O sea, si llegaron a ser millonarios fue porque supieron manejar bien su dinero. Yo pensaba que todos los millonarios sabían invertir y a mí me explotó la cabeza cuando me di cuenta que en lugar de saber invertir cometían bastantes errores y finalmente nos terminaban preguntando a nosotros. Puede pasar que sean muy simpáticos, súper generosos y buenas personas, como puede pasar que sean algunos pesados, pedantes y que no te caigan bien. Pero eso es independiente a la cantidad de dinero que tenga una persona. Ninguno es víctima, ninguno dice no es que mira el gobierno, no es que mira los impuestos. Siempre tienen la actitud de algo más se puede hacer a pesar de las condiciones que tengamos. Los millonarios no se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Son personas que cometieron errores, son personas que aprendieron de su experiencia, son personas que corrieron riesgos también con sus negocios. En su momento estuvieron en un tiempo de incertidumbre. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Práctica hacia el Dinero y hoy día vamos a hablar de los ricos, porque nosotros teníamos una percepción de los ricos antes de conocer a verdaderos millonarios y hoy día hemos conocido experiencias a través de amigos, o sea, no solamente mirándolos de fuera y conociendo su historia, sino que conviviendo con ellos un poco más de cerca y es lo que te vamos a compartir hoy día, cómo cambiaron esas impresiones. Y realmente, ¿qué significa ser millonario? ¿Cómo son esas personas si es que no conoces a ninguno? Sí, yo creo que la introducción fue básicamente al grano de justamente lo que vamos a ver, porque primero lo que tenemos que empezar a discutir es qué percepción teníamos nosotros con respecto a los ricos. Y en este caso, particularmente, yo tenía una percepción de personas avaras, personas bastante, no sé si tanto egocéntricas, pero sí egoístas, como pensando más en ellos que en los demás, y siempre los vi como algo lejano, porque también en mi familia se me inculcó esa creencia, como que los ricos eran ellos, era lo que estaba lejos, y nosotros éramos la clase media, los que tenían que ir a trabajar y esforzarse. Pero esa era mi percepción. ¿Cuál era la tuya antes de conocer verdaderos ricos? Bueno, yo tenía experiencias de conocer a gente con más dinero que yo, y coincide bastante con lo que tú acabas de describir. Eran bastante egoístas, o sea, si yo los comparaba con mis amigos del barrio o de donde yo vivía, ellos como que siempre estaban pendientes de quién paga qué y cosas así. Entonces, cuando yo tuve esa experiencia, como que se expandió a toda la gente con dinero. Y luego tuve que trabajar codo a codo con gente con mucho dinero y allí también vi de todo. O sea, había gente que era más simpática, lo que yo pensaba en esa época, que era la excepción a la regla, y por otro lado, gente que yo veía muy lejana. No solamente lejana por un tema de que fueran ellos en tu caso, que en mi familia en realidad nunca se habló mucho de la gente millonaria. Sí se hablaba de los políticos corruptos, eso sí. Pero no se hablaba tanto de gente con dinero, por lo tanto yo no tenía una impresión desde la familia, pero sí me pasó que yo los veía diferentes porque hablaban diferente. De hecho, en Chile pasa que la gente que vive en barrio, se dice barrio alto, normalmente tienen algunos como una papa en la boca, se dice. Bueno, un acento distinto. Entonces es un acento distinto y ya eso a mí me hacía sentir como diferente. Pero también tenían ciertas actitudes en donde quizás yo sentía cierta lejanía. Pero en realidad hablamos de las creencias en un capítulo anterior y también hablamos que cuando uno tiene una creencia empieza como a armarse un puzzle, buscando evidencias de. Entonces también con base a mis recuerdos no puedo efectivamente decir si eran todos como lejanos o en realidad yo en mi cabeza me estaba imaginando que yo era lejano y me alejaba yo misma. Entonces es algo que no tengo muy claro hoy en día, pero sí esa era mi percepción, que eran lejanos, un poco egoístas, que al final éramos diferentes. Y yo creo que incluso para ese tipo de personas, y de hecho con el ejemplo de Chile, me voy a agarrar de ahí porque nosotros conocimos acá hace poco a un chileno, que en este caso sí no es millonario o no que nosotros lo sepamos, pero cuando le preguntamos de dónde era, dijo de Santiago, y nosotros dijimos ¿de qué comuna? Y no nos quería decir. Sí. No nos quería decir porque él vivía en Las Condes, que era una comuna bastante acomodada, entonces él ya sabía que si lo decía lo iban a prejuzgar. Sí.
Y yo creo que eso también pasa mucho, a diferencia también de lo que pasa acá. Y eso también yo creo que es lo que nos ha permitido poder conocer muchos más millonarios de los que hubiéramos podido conocer allá en Chile. Porque aquí todas las personas conviven sin diferencias de clases sociales. O sea, tú puedes vivir al lado de un millonario y al lado de una persona que gana muy poco y nadie se entera, porque al final no hay como barrios, o no necesariamente hay barrios tan marcados, hay uno que otro, pero la conducta de las personas es bastante natural. O sea, tú puedes ir por la calle y cruzarte con el presidente, cruzarte con un político, cruzarte con algún millonario, nadie va con escolta, nadie va con ninguna percepción de riesgo. Yo creo que eso también, el ecosistema acá en Andorra permite que cualquier persona pueda andar tranquilo por la calle. Entonces, eso abre muchas posibilidades, y además del ecosistema emprendedor, que acá creo que lo hemos dicho también en otros capítulos, acá hay mucho emprendedor, y emprendedor a veces anónimo, pero con mucho dinero. Y estar dentro de ese círculo también te permite conocer otras realidades. Así que, bueno, en función a eso, nosotros hemos podido tener la suerte, el privilegio de compartir con estas personas, y yo creo que sería interesante que nos cuentes cuáles fueron las primeras cosas que notaste que hacen este tipo de personas, digo este tipo así como que fuera algo muy lejano, ajeno, pero que hacen los millonarios que tú antes creías que no hacían. Bueno, antes de eso, a mí me gustaría de todas maneras contextualizar cómo fue que conocimos Millonarios, porque tú mencionaste que uno va por la calle y ve al presidente, pero eso no quiere decir que el presidente sea mi mejor amigo. O sea, una cosa es que puedas estar con personas, porque en realidad es un país chiquitito, todos van al mismo supermercado, por decirlo de alguna manera, entonces sí que te relacionas con gente, pueden ser tus vecinos, pero otra cosa ya es ser amigos, y en realidad aquí, en este sentido, yo soy una persona súper amigable. O sea, si veo a alguien en la calle, si alguien se sienta cerca mío, normalmente saludo. En el fondo me pongo a conversar con todo el mundo. Y como es un lugar chiquito, la gente también es muy así. Entonces, de esa manera nosotros empezamos a rodearnos de un círculo de gente con bastante dinero sin saber que tenían esa cantidad de dinero. Cuando lo supimos, cuando fuimos a sus casas. Y de pronto tú te das cuenta que la casa se la hicieron ellos, que tiene 5 pisos, que hay un ascensor dentro. Y como que eso queda... O sea, en el fondo hay un shock primero, porque tú dices, estas personas que se veían tan normales, de pronto tienen mucho dinero. Y ahí va lo primero que te puedo compartir de la respuesta. Es que son personas normales. O sea, no tienen nada distintivo que tú digas, no sé, son como las características que dábamos antes. No son más egoístas, o no miran en menos, no hablan tampoco distinto, o yo no lo noto. Entonces, hay varios mitos que a mí aquí se me cayeron respecto a la gente con dinero, porque tampoco es que se vistan de manera estrafalaria. No todos tienen un auto que sobresalga de los demás. Hay algunos que tienen un auto común y corriente, como el de cualquier persona, y en realidad no es como que uno pueda distinguirlos así por cómo van por la calle. Yo creo que esa sería como la primera característica que me sorprendió. Sí, para mí también, porque, y de hecho, por lo general cuando uno habla de millonarios se ve eso más extravagante, estrafalario, que tienen un yate, un jet privado, y no necesariamente es así. De hecho, hay millonarios muy famosos que son muy de bajo perfil, por así decirlo. Por ejemplo, Mark Zuckerberg, que es el CEO y dueño de Meta o Facebook, como le queramos decir. Y también Warren Buffett, el mayor inversionista, que también está siempre dentro del top 10 de los más ricos del mundo. Él sigue viviendo en una casa bastante normal, que la compró hace ya más de 50 años. Y de hecho, cuando él también, hay anécdotas sobre él, que él iba a trabajar en un automóvil, que todos les decían, oye, pero con el dinero que ganas, ¿por qué no tienes, no sé, un Aston Martin o algún, no sé, un Lamborghini, alguna cosa? Decían, no, yo lo que lo necesito es para movilizarme, y este que tengo me sirve y todavía no es necesario cambiarlo. Entonces aquí uno ve que no todos los millonarios tienen conductas de gastos y de adquirir necesariamente muchos bienes. De hecho, para mí esa fue una de las cosas en que más me fijé cuando comencé a convivir con personas que tenían mucho capital, y era que por lo general viven muy por debajo de sus ingresos o de su patrimonio. O sea, no es que si tienen, por decir algo, 100 millones de dólares en la cuenta se los van a gastar. No.
viven muy por debajo. Si tienen una empresa que les está generando dinero, también viven por debajo, pero eso no quiere decir que no puedan tener cosas. De hecho, por lo general, como tienen mucho capital, sí que tienen también cosas. Pero hay otros casos que no. Hay otros casos en que son más sencillos, más minimalistas para vivir. Y como digo, he visto de todo, pero sí, lo que coincide es que todos viven por debajo de sus opciones. O sea, no se gastan todo lo que tienen, menos están endeudados. Uno puede decir, pero es que a ese nivel no es necesario. Pero en realidad, cuando uno quiere gastar, puede encontrar siempre un motivo para hacerlo. Y de hecho son las personas que tienen más acceso al crédito. Si quisieran endeudarse, los bancos estarían felices de prestarle porque son personas solventes. Yo creo que también algo que quisiera destacar es que si bien viven por debajo de sus posibilidades, mucha gente cree que al ser millonario uno se gastaría el dinero en todo y en el fondo se pondría como a derrochar y a gastar. Y en realidad algo que a mí me sorprendió conociéndolos más de cerca es que son muy cuidadosos con el dinero. O sea, si llegaron a ser millonarios, porque de hecho hemos conocido millonarios que no nacieron millonarios, sino que se hicieron millonarios a lo largo de su vida. Entonces, si llegaron a ser millonarios, fue porque supieron manejar bien su dinero y supieron cuidarlo. Ahora, eso no quiere decir que no gasten en nada y que vivan de manera austera. De hecho, no es así. Como yo te comentaba antes, habían casas gigantes y eso a nosotros nos sorprendió bastante. Y también hemos visto millonarios con una colección de autos, pero no son todos. O sea, yo lo que quiero decir con esto es, ¿los millonarios gastan dinero? Sí. ¿Malgastan dinero? Probablemente no, porque gastan dinero en cosas que realmente disfrutan. Y aquí es un cambio de paradigma, porque en realidad ellos no se dedican tanto a comprar cosas, sino que se dedican a comprar tiempo, a comprar buenas experiencias, buenos recuerdos. Entonces, esa es su manera de disfrutar de la vida y de lo que han conseguido o sea, en el fondo, de la manera que lograron ser millonarios. Y hablando de la manera que lograron ser millonarios, ¿cómo se han formado la mayoría de los millonarios que nosotros conocemos, si no todos? Yo creo que de hecho es todos. Todos han tenido un negocio. Y esto de hecho tiene mucho que ver con las estadísticas mundiales. Porque cuando uno ve la lista de los 10 más ricos del mundo, el único que es inversionista, que en el fondo no tiene un negocio, pero en realidad sí que hay un negocio detrás de eso, es Warren Buffett, que tiene su capital invertido, pero también administra el de otras personas. Entonces también se podría decir que es pseudo negocio, pero él puede decir, yo me he convertido en millonario solamente invirtiendo. El resto, todos han tenido un negocio. Y acá nos ha pasado lo mismo. O sea, la mayoría de las personas que nosotros, no, yo diría que todos los que hemos conocido, que se puede catalogar como millonarios, o sea, que tienen ya no solo $1 millón, sino varios millones de dólares en su cuenta, ese tipo de personas siempre ha tenido un negocio y a veces siguen viviendo de él, a veces ya lo han vendido, que también eso pasa. O sea, no quiere decir que para ser millonario tengo que tener un negocio y necesariamente venderlo, sino que a veces puedo seguir viviendo de él y me esté generando mucho capital, o a veces no me genera quizás tanto o sí, pero decido venderlo y ahí mi dinero aumenta un montón. Entonces, todos han sido de ese rubro de los negocios, de distintos tipos de negocios. O sea, pueden ser servicios, pueden ser productos, pueden ser algo muy focalizados, pueden ser internacionales, pueden ser digitales, pueden ser físicos, de todo hemos conocido acá, pero todos han tenido negocios. Y eso también para mí quebró un paradigma. Yo pensaba que todos los millonarios sabían invertir. Y a mí me explotó la cabeza cuando me di cuenta que en lugar de saber invertir cometían bastantes errores, en el fondo perdían bastante dinero invirtiendo y finalmente nos terminaban preguntando a nosotros qué podemos hacer con nuestras inversiones, porque son muy buenos para los negocios. O sea, tienen esa visión de negocio de cómo vamos a hacer para que esto sea rentable y todo, pero cuando llega el momento de invertir van muy por instinto. De hecho, llevar un negocio tiene que ver con eso, tiene que ver con el instinto, con esa sensibilidad de ver qué va a funcionar, qué no va a funcionar. Pero por otro lado, las inversiones no son tan así. Si uno va por instinto, si no tiene buen instinto, puede perder bastante dinero. De hecho, hay un amigo que nosotros tenemos que él vendió su negocio, luego se vino aquí a Andorra y él quería duplicar todo lo que había hecho con el negocio a través de las inversiones. Lleva intentándolo 3 años y en lugar de
ir haciéndolo bien, va como hacia, o sea, fue por mucho tiempo hacia abajo. De hecho, él no sabía nada, fue asesorado por otras personas y no le fue muy bien. Entonces, eso para mí quebró un paradigma de, yo pensaba que los millonarios sabían cómo invertir y en realidad no muchos saben cómo invertir, sino que saben cómo llevar bien sus negocios. Sí, es que yo creo que la inversión es algo que está poco propagada en el sentido de la educación sobre inversión. Entonces, para esas personas que han logrado formar un negocio exitoso, no se preocupan tanto de cómo se invierte, sino de cómo se hace crecer el negocio. Y por eso cuando ya tienen el capital y quieren invertirlo es donde viene el problema de cómo lo hago, no lo sé. Y dónde encuentro a alguien que me enseñe y que se ajuste también a las necesidades de cada uno. Entonces sí, efectivamente, no hay muchas, o que yo, al menos yo no conozco ningún millonario personalmente que sepa invertir bien. Y eso no quiere decir que no sepa de dinero, porque como dije ya tiene probablemente un negocio exitoso, pero no solo eso, sino que también me ha tocado ver que las personas que tienen mucho capital son ordenadas del punto de vista financiero, o sea, saben en qué están gastando, no despilfarran, o sea, si tienen un automóvil, lo quieren comprar y al otro lado, en otra concesionaria, venden el mismo, no sé, 10% menos, van a ir por el 10% menos, o sea, no es como, no, si ya tengo, me lo puedo permitir y ya está, ¿no? O sea, ellos son conscientes de sus compras y también, como tú bien decías, priorizan. Hay veces que no se pueden ir a un hotel 5 estrellas, pagar 500 euros la noche, porque era lo que querían realmente, pero no porque digan es que me lo puedo permitir. Entonces ahí hay una pequeña sutileza entre que sí son muy ordenados o como tienen la conciencia del gasto, pero no por eso se limitan tampoco en lo que realmente les gusta. Y yo creo que otra cosa que a mí me gustaría destacar también es la personalidad, porque en un principio nosotros cuando definimos a los millonarios, los definimos con nuestras creencias sobre su personalidad. O sea, hablamos de egoístas, de personas que eran como lejanas a nosotros, y luego cuando ya conocemos a algunos, y de hecho somos muy amigos, tenemos gente muy cercana, te das cuenta que son normales, y cuando quiero decir normales, puede pasar que sean muy simpáticos, súper generosos y buenas personas, como puede pasar que sean algunos pesados, pedantes y que no te caigan bien. Pero eso es independiente a la cantidad de dinero que tenga una persona. O sea, te aseguro que yo conozco personas sin dinero que son súper pedantes también y que no tiene que ver con la cantidad que tienen en su bolsillo. Y seguro a ti también te pasa. O sea, si piensas en tu círculo, hay personas que te caen bien, hay personas que no te caen tan bien y eso va a ir independiente de la cantidad de dinero que tenga alguien. Entonces, ahí fue una cosa que yo rompí porque puede que te lleves bien con una persona con mucho dinero, con un millonario, pero puede que con otro no te lleves bien y no tiene que ver con sus millones, tiene que ver con su personalidad. De hecho, lo comentamos en un capítulo anterior en donde tú dijiste una creencia sobre que una persona con plata solamente amplifica lo que es. O sea, si ya era una persona desagradable, va a ser más desagradable con más dinero porque se amplifica un poco. Y una persona muy agradable con dinero va a ser más agradable porque es lo que hacen, o sea, se amplifica. Y en ese sentido a mí me hizo como un clic, porque aparte de son normales en temas de personalidad, también han venido de profesiones que yo nunca me imaginé que iban a poder llegar a ser millonarios. O sea, me rompió un patrón que dije, ¿cómo es posible que esta persona con esta profesión haya conseguido crear un negocio tan grande que le permitió tener esa cantidad de dinero? Sí, de hecho, asumo que ese caso que estás hablando tiene que ver de uno de nuestros amigos que se transformó en millonario, pero su profesión era profesor. Y muchas veces, y esto no solo en un país puntual, sino a nivel mundial, se asocia a que los profesores no ganan bien, que en realidad es como una profesión bastante sacrificada porque entregas mucho y te devuelven poco. Pero en este caso él era profesor, sí que trabajó como profesor mucho tiempo y luego encontró una beta que a él le gustaba dentro de la enseñanza, que tenía que ver más con la crianza más que con la educar alguna materia como matemáticas o ciencias. Y ahí transformó y hizo su propio negocio y ayudó también a muchos niños y terminó teniendo un negocio multimillonario. Entonces, yo creo que también aquí no tiene que ver mucho con la profesión, sí tiene que ver un poco con
con la actitud, diría yo, no tanto la personalidad, porque como tú bien dijiste, hay distintos millonarios, o sea, todos los millonarios tienen distintas personalidades. Algunos van a ser más extrovertidos, otros más introvertidos, otros van a ser más enfocados como a aprender, otros van a ser más enfocados, por ejemplo, a delegar, decir, esto yo no lo sé mucho, pero contrato al que es bueno para... Y ahí yo creo que hay de muchos, pero sí la actitud es de no ser víctima. O sea, eso para mí lo he visto en todos y cada uno de los millonarios. Ninguno es víctima, ninguno dice, no es que mira el gobierno, no es que mira los impuestos, no es que mira las condiciones actuales, sea el mercado nacional, internacional, da igual. Siempre tienen la actitud de algo más se puede hacer a pesar de las condiciones que tengamos. Y siempre están buscando, tratando de innovar y seguir hacia adelante. Entonces yo creo que ese pequeño cambio en la actitud hace mucho la diferencia entre que un profesor, por ejemplo, como este amigo nuestro, pudo haber terminado toda su vida ganando un sueldo medio y quizá un medio bajo, o haberse transformado en este caso en millonario. Sí que tuvo que en su vida correr un par de riesgos, que él dice hoy en día, si vuelvo atrás no lo haría, o sea, fueron muchos riesgos que tuvo que correr, pero en el fondo siempre quiso buscarle esa vuelta de tuerca y salir adelante, y lo logró. Y yo creo que ahí diste con algo importante, y es que los millonarios no se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Son personas que cometieron errores, son personas que aprendieron de su experiencia, son personas que corrieron riesgos también con sus negocios, y en realidad mucha gente cree en estas historias que son las más famosas. Aquí, como te comentábamos antes, conocemos a millonarios más anónimos, pero hay millonarios que son famosos, que muchos cuentan su historia y se sorprenden, pero olvidan que en su momento estuvieron en un tiempo de incertidumbre. Y en realidad aquí no te estamos contando el tema de los millonarios como para que empieces a decir, vale, yo me voy a convertir en millonario, voy a hacer mi negocio, quizás sea tu camino, quizás es lo que tú quieras, pero en realidad lo que estamos tratando de hacer es compartirte nuestra experiencia cercana con muchas personas que tienen millones, y cuando hablamos millones no son pocos, estamos hablando de 15 millones de euros para arriba, o sea que es mucho capital. Y lo que queríamos es transmitirte que no son personas distintas, o sea que tener dinero no los hizo malas personas, no necesariamente. Quiero decir que hay gente que en realidad cambia con el dinero, pero no es que cambiara, sino que ahora puede comportarse como le dé la gana, por lo tanto empieza a hacer cosas diferentes con más dinero, o diferentes en realidad, como dije, se da rienda suelta a su personalidad que ya venía con esa persona. Entonces son personas normales, y el hecho de que tú quieras más dinero, porque esto está ligado a una creencia de, si yo veo que los millonarios son malos o tengo una percepción negativa de ellos, muy probablemente me va a dar vergüenza decir que quiero más dinero. Me va a dar vergüenza, en el fondo, admitir que yo quiero una mejor calidad de vida y que el dinero me la puede proporcionar. Pero si le das una vuelta de tuerca y empiezas a ver que quizás, aunque no los conozcas personalmente, en base a nuestra experiencia, crees que los millonarios pueden llegar a ser personas normales, incluso muy bondadosas. Nosotros hemos tenido unas experiencias increíbles con ellos. Hay algunos que son familia para nosotros, o sea que en realidad se han formado lazos muy bonitos. Entonces, que pueden ser generosos, pueden ser buenos. Yo creo que transmitiéndote eso ya nos quedamos tranquilos, porque así tú puedes empezar a hacer cambios en tus creencias y aspirar a tener más dinero y una mejor calidad de vida. Sí, y yo quiero, ya que si llegaste a este punto, creo que también te interesaría conocer un poquitito más sobre la interna de estas personas, y te quiero hacer una pregunta puntual. ¿Cuál ha sido la casa que más te ha gustado y qué tenía esa casa? Bueno, hay una casa que me gustó, pero no para mí. Porque no sé si recuerdas algún capítulo anterior, yo soy muy minimalista. Pero hay una casa que tiene unas vistas preciosas, que es enorme, la hicieron desde cero. De hecho, entramos y había un piano tocando solo, yo eso ya... Sí. Yo quedé como impactada. Era muy bonita, muy, muy, muy bonita, pero no me gustó para mí, porque era muy grande, porque habían cosas que yo decía, esto no es tan funcional, y a mí me gusta la funcionalidad en todo. Entonces, ha sido la más impactante, la más bonita. Sí, esa de hecho tenía una piscina dentro, tenía una sala de cine, tenía muchas cosas que eran
Muy espectaculares, sí. Sí, pero a mí me ha gustado más otras, que de hecho son de otros amigos, que estos amigos lo que hacen es contactar a inversionistas ángeles con proyectos que ven rentables. En el fondo tienen buen ojo para detectar buenos proyectos y así promoverlos con inversionistas. De hecho, ellos también son inversionistas, ellos también invierten como inversionistas ángeles. Y ellos viven en una casa bastante más pequeña que las otras que hemos conocido, pero precisa. Entonces yo de esta casa me enamoré. Yo dije, en esta yo viviría, y de hecho aspiro a vivir en algún momento. Lo que pasa es que el tema inmobiliario aquí en Andorra está un poco escaso, Sí. pero esa casa a mí me encantó, porque si bien no era de 5 pisos o 6, ni tenía una sala de cine, como decía Jaime, tenía las habitaciones que yo consideraría precisas, los espacios amplios. Aparte estaba decorada de una manera muy minimalista, en ese sentido era congruente con lo que a mí me gusta en el estilo. Así que esa fue a mí la que más me gustó. Sí, yo también concuerdo. La sencillez, pero funcionalidad y comodidad que tenía esa casa era muy buena. Y por último, yo quiero también hablar un poquito sobre cómo se comportan los millonarios respecto a sus hijos. Porque hay veces que uno dice, es que, no sé, tal persona nació en cuna de oro, entonces ya prácticamente no tiene ni que estudiar ni que trabajar porque ya tiene la vida resuelta. Y nosotros, todos los millonarios que conocemos acá, tienen hijos. La pregunta es, ¿cómo se comportan respecto a sus hijos? ¿Tienen su vida asegurada? ¿No? ¿Les hacen cumplir estándares que se le cumple, por así decirlo, a toda la sociedad? ¿O en el fondo van por una vía alternativa que dice, da igual lo que tú hagas si no vas a necesitar nunca dinero porque ya tenemos suficiente? ¿Cómo crees que se comportan los millonarios respecto a los hijos? Bueno, al final yo creo que se comportan de manera bastante normal. Cuando yo decía que son personas normales, he visto que son normales en todo ámbito de cosas. O sea, se preocupan de su educación como lo haría cualquier padre o madre, se preocupan de reforzar sus habilidades también. De hecho, hay veces que cuando se enferman se preocupan un montón, o sea, al final tienen una vida completamente cotidiana con sus hijos. Y yo creo que el tema de la crianza, de los valores, también hace que los niños niños digo yo, pero hay algunos que ya son bastante más grandes, pero que tampoco sean ellos distintos. O sea, uno podría pensar ya, los amigos que ustedes tienen, ellos no nacieron en cuna de oro, pero los hijos sí. Y nosotros hemos conocido a hijos incluso en una etapa bastante conflictiva, que es la adolescencia, pero que en realidad son bastante amigables, son igual que sus padres. Y yo creo que eso es importante transmitir, que si uno tiene hijos y normalmente le transmite buenos valores, los hijos van a salir bien. O sea, uno nunca sabe tampoco. O sea, hay casos en que uno dice, lo hice lo mejor que pude, pero en realidad no. En el fondo, mi hijo comete errores y no lo puedo evitar. O sea, los hijos igual son personas independientes, pero creo que se esfuerzan tanto como cualquier otro padre o madre con la educación de sus hijos y con desarrollar ciertas habilidades. Al final, uno pensaría que ellos no hacen absolutamente nada, no tienen que esforzarse o siquiera estudiar. Y todo lo contrario, yo he conocido todos los hijos de ellos, estudian, tienen carreras, tienen sus propios intereses y desarrollan sus propias habilidades. Sí, yo por eso te lo preguntaba, porque yo eso es lo que he visto y también me llamó la atención. Yo decía, para este nivel de capital podrían decirle a sus hijos, oye, ya no trabajes más, toma, ahí tienes dinero, vive haciendo lo que sea toda tu vida. Pero esto también concuerda mucho por cómo son ellos como personas. La mayoría, si bien yo he dicho que algunos han vendido sus negocios, la gran mayoría, si no ya está en una edad más avanzada, vuelven a crear algún otro negocio o directamente no lo venden. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos tienen muy presente el sentido de que si tú no tienes un propósito de vida, terminas en el fondo como muriendo, pero muriendo no necesariamente físicamente, sino como espiritualmente, o sea, te empiezas a apagar. Y por eso ellos, lo que yo he visto es que a los hijos les inculcan a que tengan que estudiar, a que tengan que hacer algo, a que tengan que ganarse la vida de alguna manera, a pesar de que tienen el dinero para que no sea necesario, pero sí es necesario desde el punto de vista de la felicidad personal. O sea, la felicidad no está quizás en ver series de Netflix todo el día, sino que está en hacer algo, en aportar, y eso yo creo que ellos lo inculcan muy bien. No les falta nada, obviamente, a los hijos, pero tampoco les dicen tienes garantizado todo el futuro gracias a mí, sino que es como labra tu propio futuro y ve cómo puedes llegar a tener ojalá lo mismo o más de lo que tienen los padres,
pero aportando, o sea, siendo feliz. Y eso yo creo que ha sido muy, muy impactante para mí, porque uno normalmente, sobre todo siendo latinos, tenemos la parte de la familia muy fuerte. Entonces, como no, si yo soy millonario, bueno, le arreglo la vida a toda mi familia. Y no es o sea, no es necesariamente así. Quizás uno, por tratar de arreglarle financieramente la situación al resto de la familia, lo estás perjudicando personalmente, porque le quitas esas ganas de vivir, esa aspiración, ese sentimiento de logro, de avanzar. Y eso yo veo que por lo menos los millonarios que nosotros conocemos, que tampoco puedo decir que son todos los del mundo, pero siempre lo mantienen presente, el hecho de incentivar a sus hijos a que sean algo en la vida, independiente de qué. O sea, tampoco les van a decir, no, esto no es rentable, no, si te gusta, vale, ve por ahí, pero que hagan algo. Sí, porque al final eso tiene mucho que ver con las ganas de levantarte por las mañanas. O sea, hay mucha gente que, de hecho, yo he conocido historias que no son de nuestros amigos, pero sí de gente a la que, no sé, he tomado un curso o algo, que hoy día también están en posición de millonario, que en algún momento sufrieron depresión. Y la depresión no quiere decir que el dinero los hacía tristes, sino que perdieron ese sentido de la vida. Es como, ¿y ahora qué hago? Quizás estuvieron tanto tiempo trabajando por conseguir el dinero que en algún momento se dieron cuenta que se quedaron sin propósito. Entonces yo creo que mantener esa como ganas de hacer algo o encontrar ese propósito o vivir a través de él, creo que es súper, súper importante también. De hecho, yo a los que conozco que no han sufrido depresiones, normalmente tienen un propósito más allá. Y normalmente es compartir con su familia, disfrutar de la vida, tener hobbies que no sean, tú dijiste, ver Netflix. No conocemos ninguno que se pase el día entero viendo maratones de Netflix. Entonces sí tienen hábitos distintos, pero porque piensan también en disfrutar de la vida de otra manera, porque ven que hay cosas más importantes más allá del dinero y sobre todo valoran su tiempo. Y creo que, como resumen, no sé si hemos llegado a satisfacer tu curiosidad de cómo son los millonarios y en el fondo cómo realmente viven, o sea, haciendo como una lupa de cómo viven o cómo se han formado incluso. Si tienes alguna pregunta sobre cómo son, nosotros felices te ayudamos, lo puedes dejar en los comentarios. Y de todas maneras, si en algún momento tenemos alguna anécdota, de hecho seguro que sí, sobre todo en el ámbito inversionista de los millonarios, tenemos más de alguna, lo vamos a compartir en un siguiente capítulo. Sí, así que bueno, esperamos que lo hayas disfrutado. Cualquier duda que tengas sobre millonarios, déjalo aquí abajito y nosotros vamos a estar atentos. Y nos vemos en el siguiente episodio de La práctica hace al dinero. Un abrazo. Chao, chao.